el 27º domingo del tiempo ordinario. Ya estamos acabando con este tiempo maravilloso para ir adentrándonos al tiempo de Adviento. Nos quedan unos pocos domingos. Y hoy la liturgia nos enriquece con unas lecturas que tienen como tema central la fe. Por eso escuchamos al final de la primera lectura que decía: mira, el altanero no triunfará, pero el justo por su fe vivirá. Y en el Evangelio hay una petición muy particular de parte de los apóstoles, quienes dicen: Señor, aumentanos la fe. Aumentanos la fe. ¿Qué nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica sobre la fe? ¿Qué es la fe? Si nos vamos al numeral 166 del Catecismo de la Iglesia Católica, vamos a encontrar que la Iglesia nos enseña lo siguiente: la fe es un acto personal. Es la respuesta libre del hombre a la iniciativa de Dios que se revela. Pero la fe no es un acto aislado. Nadie puede creer solo, como nadie puede vivir solo. Nadie se ha dado la fe a sí mismo, como nadie se ha dado la vida a sí mismo. El creyente ha recibido la fe de otro, debe transmitirla a otro. Nuestro amor a Jesús y a los hombres nos impulsa a hablar a otros de nuestra fe. Cada creyente es como un eslabón en la gran cadena de los creyentes. Yo no puedo creer sin ser sostenido por la fe de otros, y por mi fe yo contribuyo a sostener la fe de otros. Entonces, esto nos enseña el Catecismo de la Iglesia Católica, donde resalto esto de que la fe es un acto personal. Es mi relación íntima con Dios. Y dice, nadie puede creer solo. Y de ahí la idea del Señor de crear un pueblo, para que como pueblo, como familia, juntos lo adoremos y manifestemos públicamente que el Señor es nuestro Rey, nuestro Creador. Dice, el creyente ha recibido la fe de otro. Ha sido una herencia que se ha transmitido de generación en generación. El Padre le transmite a su Hijo la fe, le inculca el amor a Dios, y ese Hijo a su vez, a su tiempo, hará lo mismo. Es una gran responsabilidad. Ahora bien, la petición de los apóstoles sobre el fortalecimiento de su fe suena un poco extraña. Van camino a Jerusalén. Estamos en el capítulo 17 de Lucas. Ya el Evangelio va bastante avanzado. Y los apóstoles de repente salen con esta petición: aumentanos la fe. Y viene una pregunta: ¿por qué esa petición de parte de los apóstoles? Y al lado de esa, otra pregunta más: ¿cómo se aumenta la fe? La petición es: aumentanos, acrecienta nuestra fe. Por lo que podemos entender y comprender entonces que los apóstoles sí tenían fe, pero poquita. Les hacía falta otro tanto más. Ya tenían algo de fe, pero aún así les costaba comprender y entender muchas cosas, ya que esa fe no era suficiente para comprender lo que han vivido. Ellos tienen fe y han visto milagros, han visto curar, han visto sanar, han visto muchas cosas maravillosas que nadie más ha hecho, pero aún así no les es suficiente para creer. Les falta otro tanto más de fe. Por eso en ocasiones el mismo Jesús los regañaba diciéndoles, ¿se acuerdan ese regaño del Señor?
hombres de poca fe. Hombres de poca fe. Eran hombres de poca fe cuando se preocupaban por su futuro, por su porvenir. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6, versículo del 25 al 30, dice el Evangelio: por eso les digo, no anden preocupados por vuestra vida, qué comeréis, ni por vuestro cuerpo, con qué os vestiréis. ¿No vale más la vida que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Y nosotros nos preocupamos, porque es que la fe también nos lleva a la providencia de Dios, a creer en la providencia de Dios, de que el Señor nos va a conceder, nos va a otorgar lo necesario para vivir, que no nos va a abandonar. Esa fe nos lleva a creer precisamente y a mantenernos en la providencia. También en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 8, relata el evangelista: de pronto se levantó en el mar una tempestad tan grande que la barca quedaba tapada por las olas, pero él estaba dormido. Acercándose, ellos le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Y Jesús le respondió: ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Entonces se levantó, increpó a los vientos y al mar, y sobrevino una paz. Y después de esto seguían dudando. Después de haber ordenado con su tono de voz, con su fuerza de voz, que el mar y el viento se calmaran, pues ellos comprendieron que Jesús era el Mesías, era el Señor. Y aún así más adelante van a seguir dudando, porque aún no tienen suficiente fe. Cuando Pedro quiso caminar sobre el agua, Pedro le respondió: Señor, si eres tú, mándame ir a ti sobre las aguas. Y el Señor le dijo: ven. Pedro bajó a la barca y se puso a caminar sobre las aguas, pero viendo la violencia del viento le entró miedo y empezó a hundirse y empezó a gritar: Señor, sálvame. Jesús, tendiéndole la mano, la agarró y le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y muchos ejemplos más podemos encontrar en la Biblia, en la que el Señor manifiesta su gloria, manifiesta su poder, y aún así no es suficiente para incrementar y aumentar la fe. Viene la pregunta: ¿cómo podemos aumentar algo? ¿Cómo podemos incrementar algo? Desde la perspectiva humana, por ejemplo, nosotros siempre nos hemos puesto la meta de incrementar nuestra economía, nuestros ingresos económicos. Y si nos preguntamos: ¿cómo puedo yo aumentar mis ingresos económicos? ¿Cómo puedo hacer que la plata me rinda? Pues podemos asesorarnos, podemos buscar a un contador o a un administrador de empresas que pueda encontrar el foco, el problema del despilfarro del dinero, y generalmente la conclusión es que gastamos más de lo que ganamos. Ganamos el mínimo y nos gastamos el máximo. Entonces el contador o el administrador o alguien de negocio puede sugerirnos: mira, primero tienes que controlar los gastos. Esos gastos hormigas, esos que son 5,000 apenas diarios o 3,000 pesos diarios, bueno, al mes suman muchísimo. Deja de gastar tanto. Trata de invertir. Trata de hacer esto. Y le da consejos, de tal manera que pueda aumentar sus ingresos. O la persona flaca, delgada, que diga, que vaya a donde el médico: bueno, yo quisiera aumentar de peso, yo soy muy flaco. Yo ahora no, pero yo antes era muy flaco, flaquísimo. A mí me picaba un mosquito en la espalda y me salía la roncha en el pecho de lo flaco que era. Flaco, llevado. Yo estaba preocupado por subir de peso. Y ahora estoy preocupado por bajar. Pero, si uno quisiera aumentar de peso, uno fuera donde el médico y el médico lo remite donde quiera, donde el nutricionista o quien, no sé. Y le puede dar quizás una receta, o le puede dar una dieta. 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 Una
¿Ah?
una dieta, exacto, a peso de bienestarina, que lo haga aumentar de peso y ejercicio, ¿verdad? Y eso lo ayuda a aumentar de peso. Pero lo de hoy es diferente, porque es que los apóstoles dicen: aumentanos la fe. ¿Cómo se puede aumentar la fe? Uno no puede ir a la tienda, al supermercado y dice: deme 1 kilo de fe, deme 10,000 pesos de fe. ¿Cómo hace uno eso? ¿Ah? Una inyección de fe, una pastilla de fe, pues no se consigue. Para aumentar la fe, para aumentar la fe no se adquiere con solo prácticas externas, aunque ayuda muchísimo. Pudiéramos decir: si quieres aumentar la fe, sé constante en la lectura de la palabra de Dios. Lee la palabra de Dios todos los días. Claro que ayuda, pero trata de leer esa palabra de Dios, esa fuente de sabiduría, bajo la acción del Espíritu Santo. Porque nosotros podemos leer, pero podemos no comprender lo que estamos leyendo, y podemos leer perfectamente y no entender una sola letra de lo que la palabra nos dice. Por eso es muy importante invocar al Espíritu Santo. Por eso es muy importante buscar un guía espiritual que nos ilumine, que nos acompañe. Pudiéramos decir que para aumentar la fe necesitamos rezar el rosario todos los días, 3 veces al día, porque eso ayuda. Y claro que sí ayuda. Otro pudiera decir: no, la fe se aumenta doblando rodillas, desgastando la rodilla. Otro dirá: no, la mejor forma de aumentar la fe es haciendo obras de caridad. Ayudar al necesitado siempre nos va a unir con el Señor. Y otra persona podrá decir: no, no hay mejor manera que aumentar la fe a peso de ayuno. Y todas estas prácticas son buenas, son válidas y posiblemente nos van a ayudar. Pero hay un detalle: en el momento en el que me falle algo en mi vida, voy a reclamarle a Dios. Tanto que doblé rodillas, tanto que recé, tanto que leí la palabra, tanto que iba a misa, y mira. Entonces, las prácticas que son buenas por sí solas no nos van a aumentar la fe. ¿Cuál es el mejor momento para entonces afirmar nuestra fe en el Señor? Para afianzar nuestra fe en el Señor. Y suena ilógico, pero el mejor momento para afianzar nuestra fe son las desgracias, las adversidades, los problemas, las tragedias en nuestras vidas. Es ahí donde, sin recetas, ni promesas a Dios, ni prácticas rigurosas, donde se fortalece o decrece nuestra fe. ¿Por qué? Porque es que estamos en la desgracia y empieza un tipo de negociación donde decimos: Señor, si tú me sacas de esta, te juro que ahora sí cambio. Te prometo que ahora sí voy a ser una persona diferente. Señor, si tú me sacas de esta, si tú me ayudas, te juro que ahora sí rezo el rosario, te juro que ahora sí ayudo al prójimo, te juro que ahora sí hago buenas cosas. Es muy fácil creer en Dios en los momentos más tranquilos de nuestras vidas, pero en la adversidad es donde precisamente el fuego nos purifica. Lo cierto es que, sea cual fuera la circunstancia concreta que suscitó en los apóstoles a hacer esta petición, los apóstoles la elevaron a Jesús. Se le hicieron un pedido magnífico: aumentanos la fe. Y es que ellos se sienten débiles en la fe, o sobrepasados quizás por las exigencias de este mundo, que reclama respuestas desde una fe muy purificada.
para evitarnos caer en la tristeza o en la angustia. Creemos en Dios y manifestamos y mantenemos nuestra fe en Él, no por lo que podamos recibir. Eso viene por añadidura. Pero nuestra fe no puede estar cimentada en los milagros, que son buenos. Porque es que en el momento en que no recibimos lo que pedimos desde las rodillas y con el rosario en la mano, nos vamos a frustrar. Mi falta de fe puede convertirse en un obstáculo para mi salvación. Mi falta de fe puede hacer que los milagros esperados no sucedan. Mi falta de fe puede hacerme sentir vacío, sin futuro. Mi falta de fe me puede privar de sentirme amado por aquel que lo ha dado todo por mí. Un cristiano con poca fe es un cristiano con pocas oportunidades. Podemos perder la oportunidad de vivir en comunión. Un cristiano con poca fe no espera nada de nadie, se aísla, vive solo y amargado. Yo siempre recuerdo a uno de los vecinos que murió, y ya lo he dicho varias veces aquí. ¿Sabe que no hay muerto malo? Me dicen, ay, tan bueno que era, un buen cristiano. ¿Y por qué? Porque no hablaba con nadie, no se metía con nadie, no saludaba a nadie. Pues ese no es un buen cristiano, ese es lo que era un amargado, un aislado, ¿verdad? No hay que confundirlo. Aunque el Señor nos muestra el poder de la fe, porque dice ahí la palabra, si tuviera fe como un granito de mostaza, le dirías a ese árbol, arráncate de ahí y plántate en el mar. Aunque el Señor nos muestra el poder de la fe, de arrancar y mover, lo cierto es que esa no es la finalidad de la fe, sino de estar más íntimamente unido al Señor, por medio de su Hijo Jesús. El mismo Señor nos lo enseñó con su testimonio y vida. Su fe al Padre Celestial no lo llevó a beneficiarse a sí mismo, sino que su fe en el Creador lo llevó a amar a los suyos hasta el extremo. Si la fe sirve para arrancar un árbol y trasplantarlo en otro lugar, entonces que nuestra fe nos sirva para arrancar no árboles o mover montañas, sino para arrancar y mover de nuestros corazones todo egoísmo, todo odio, que arranque de nuestros corazones todo rencor, toda envidia, toda necesidad de venganza, de odio. Que la fe mueva de nosotros el pecado y lo arroje bien lejos de nuestra vida y de nuestras familias. Que la fe nos haga sentir que solo somos siervos amados de Dios, que hemos hecho lo que teníamos que hacer, pero con fe, con amor y devoción. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.